buenos días. Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder exponer el caso chileno y una breve reflexión antes de comenzar. No mucho tiempo atrás estamos hablando de seminarios de innovación, en los cuales todos veníamos y escuchábamos la teoría, de qué se trata, el ideal de la innovación. Luego pasamos a escuchar casos de éxitos lejanos, Europa, Asia, África, como nos explicaba un poco ayer Efraín. Hoy día estamos en una tercera etapa muy interesante en la cual nosotros estamos compartiendo nuestras experiencias y además vamos a discutirlas en la tarde. Vamos a aprender de cada uno de nosotros. Y el siguiente paso, que seguramente vendrá también, va a ser el trabajo colaborativo, en el cual ya vamos a trabajar en casos específicos dentro de la red o con algún otro que se postule o algo por el estilo, y vamos a ir todos a trabajar para resolver un problema en concreto. Y es ahí donde en realidad vamos a estar, en el momento donde queremos estar, donde la innovación se hace carne. En este momento yo les quiero presentar ahora la experiencia de Chile respecto de las compras innovadoras y algunas otras innovaciones que también hemos realizado en el pasado, que hoy día ya están en curso. En primer lugar, contarles brevemente acerca de nosotros, un poco para que tengamos el contexto de lo que es el mercado público, que es la plataforma transaccional chilena administrada por la Dirección Chile Compra. La plataforma www.mercadopublico.cl es la plataforma transaccional a través de la cual organismos compradores publican licitaciones de manera electrónica para que los proveedores, de esto de manera muy sencilla, postulen sus ofertas y se escojan los ganadores. En términos prácticos, hay 150.000 usuarios activos y normalmente hay 6.000 usuarios simultáneos, o sea, concurrentes, trabajando en la plataforma. En términos de números del 2017, tenemos que se transaron cerca de 12.000 millones de dólares durante el año pasado, lo que corresponden a cerca de 300.000, 280.000 oportunidades de negocio para que los proveedores puedan ofertar y adjudicar su negocio, con cerca de 1 millón de ofertas y 2.400.000, un poco menos, de órdenes de compra. Esto representa aproximadamente el 4% del PIB de nuestro país. El sistema de compras públicas se basa en 3 pilares fundamentales, que estos fueron definidos hace ya cerca de 5 años y que hoy día con algunas modificaciones se han mantenido en curso. En primer lugar, queremos un mercado público que sea eficiente y competitivo, como el pilar fundamental del mercado que nosotros queremos para Chile. Pero esto no puede ser a cualquier costo. Esto tiene que mantener unos altos niveles de probidad y transparencia, dado que somos un órgano del Estado y como hemos visto de los objetivos primarios de un sistema de compras públicas, precisamente es ese. Proveyendo entonces de acceso y oportunidades para que todos los proveedores, no solo los de mayor tamaño, en particular también entendiendo que como somos un organismo llamado al bien público, también queremos impulsar la economía en cierta medida. Habiendo un poco entendido el contexto, quiero pasar de lleno a lo que fue una de las más grandes innovaciones que se han realizado en el mercado público desde que se fue creado como tal, que tiene que ver con cambiar el paradigma en el cual se están realizando las compras de los organismos públicos. Esto se trata del modelo de compras colaborativas, el cual fue implementado durante el año pasado y que todavía está en proceso de maduración. Básicamente, lo que se busca es la eficiencia de las compras públicas, como lo que vimos como nuestro pilar fundamental en la lámina anterior. La pregunta es, entonces, como Estado, ¿estamos aprovechando al máximo nuestro poder de compra? Ayer veíamos, y como estamos viendo acá que digamos el 4% del PIB, el Estado, si lo pensamos como un gran holding, tenemos un poder de negociación enorme. Somos un mercado sumamente atractivo para las distintas empresas que quieren realizar negocios. Por lo tanto, ¿estamos aprovechando bien esta instancia? Y es así entonces como nace el modelo de compras colaborativas, que tiene 3 ejes principales, que los voy a mencionar rápidamente. Tiene que ver en primer lugar con una asesoría estratégica por parte de nosotros como dirección de compra en las compras que son relevantes para los organismos. Relevante, no necesariamente estratégica. Relevante estamos hablando para aquellas que son o de altos montos, que son transversales a los servicios o que son de un nivel de especificidad
que no tienen las competencias técnicas instaladas para poder acceder a estas compras. Menos burocracia. Este ha sido posiblemente el mayor de los desafíos, el poder cambiar lo que antes era papel, timbres, firmas infinitas para poder sacar un proceso de compra, a tratar de hacerlo lo menos burocrático posible, manteniendo los niveles de probidad y transparencia. Ahí hay un trade-off, un equilibrio que es importante mantener y que no es tan fácil alcanzar en el punto óptimo. Finalmente, simplificar y transparentar. Pensando en particular en el caso de las pequeñas empresas, que no tienen tanta capacidad instalada, que de repente están más apretados para poder hacer los procesos, la idea es simplificar. Ayer en la apertura del taller comentaban que se puede hacer simple lo complejo, estamos por el camino correcto. Y eso es lo que estamos intentando hacer. El modelo de compras colaborativas introduce 3 tipos de compra, en las cuales en algunos de sus países, ya lo vimos en las presentaciones anteriores, estaban. Pero tomando un poco las palabras de Víctor Hugo ahora al comienzo, la innovación no necesariamente es crear algo completamente de cero. Es introducir una solución a un espacio, a un ecosistema donde no lo está. Y eso es lo que un poco hemos hecho en esta instancia. Podemos ver los ejes y vamos a entenderlo a medida que vamos avanzando. En primer lugar tenemos las compras desagregadas, que son las clásicas compras que hoy día cada organismo hace de manera autónoma. Es la compra más flexible, puesto que tiene solamente un organismo al cual resolver su necesidad. Y la idea es que estas compras sean para aquellas necesidades que son muy específicas o aquellas que son de commodities que no tienen mucho valor ni mucha complejidad. Dentro de estas tenemos la microcompra, coloquémosles un pin porque la vamos a ver a continuación, pero pasamos ya a la primera etapa de una compra colaborativa, que es una compra coordinada. En este sentido, el objetivo de esta compra lo que persigue es que empecemos a agregar demanda entre distintos servicios para una necesidad común, en la cual entonces se definan cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, y con esta agregación de demanda tenga un poder de negociación mayor para obtener mejores condiciones de los proponentes. Finalmente tenemos entonces las compras centralizadas, en la cual un organismo, que no necesariamente somos nosotros, como dirección de compra, será quien decide qué, cuánto, cómo y a quién comprar para resolver las necesidades de un grupo de servicios o de organismos que están con una necesidad en particular. Todo esto en busca del triángulo del valor por dinero, buscando la eficiencia, la economía y la eficacia. Detengámonos un poco en esta figura. Podemos ver que los ejes no son tan fáciles de leer, pero si podemos revisar bien, vemos que a medida que vamos desde las desagregadas hacia las centralizadas, hay el eje de la autonomía de los organismos públicos. Vemos que mientras más desagregado es, mayor autonomía tienen, porque por supuesto tienen ellos el poder, tienen la definición en sus propias manos, mientras que a medida que vamos agregando la demanda, hay que posiblemente ceder un poco en algunas especificaciones para poder tener un bien o un servicio que nos sirva a todos. Lo mismo tiene que ver con la participación de las pymes. Mientras vamos agregando demanda, lo más probable es que una pequeña empresa no tenga capacidad de poder responder a una demanda de esas características. Sin embargo, estamos viendo que a medida que nos acercamos a las compras centralizadas, el ahorro de dinero es mayor. Por el eje Y, vemos que las compras tienen que ver con qué tan estandarizadas son. Mientras más ad hoc, mientras más específicas, estamos hablando del terreno de las compras desagregadas. Mientras que en la medida que podemos estandarizarlo, por ejemplo con los alimentos, por ejemplo con los servicios de energía eléctrica, con algún tipo de commodity o algún tipo de servicio que en realidad se pueda restringir un poco las características para que les sirva a todos, estamos hablando ya de un espacio, una oportunidad para realizar una compra centralizada. Pasemos un poco a cuáles son los resultados. Esto les comentaba que fue implementado durante el año pasado. Esto después de bastante tiempo de discusión, de análisis, de ver cómo implementarlo, ver cómo esto también está de acuerdo a la normativa. Por lo tanto, nuevamente sale el tema de la normativa. Tenemos que interpretarla. Como hablábamos en las presentaciones pasadas, durante 50 años normalmente era estrictamente lo que dice la letra.
hasta que nos fuimos dando cuenta que a veces lo que decía la letra en realidad no era lo que decía la letra, era una interpretación que ya se había dado como porque es lo que dijera, era una interpretación que ya estaba completamente inserta en nuestro entendimiento de la ley. Sin embargo, si es que uno la empieza a ver de una manera un poco más abierta, empieza a darse cuenta que hay opciones, hay posibilidades de innovar, hay posibilidades de tomar la normativa y usarla a nuestro favor. Y esto es lo que ocurre en varios de estos procesos. De hecho, posiblemente en cada proceso innovador tiene una interpretación a la norma que normalmente antes no se le había dado. La microcompra es un tipo de compra descentralizada en el cual es una compra directa. Compra directa que ya sabemos que en general a los organismos públicos nos da un poco de temor usar este concepto. Sin embargo, la idea es que conecte Chile Compra, que conecte nuestro portal con otros comercios, sean físicos o electrónicos. Entendiendo la compra directa, que esto tiene ciertas condiciones, sí. Para poder usar este canal, estamos hablando de compras de bajo monto, que son aproximadamente hasta $720, en unidad de Chile son 10 UTM. Estas compras de menor tamaño representan aproximadamente el 60% de todas las órdenes de compra de los organismos públicos. Por lo tanto, es un universo sumamente relevante para poder tomar y generar eficiencia. Estamos yéndonos por la masa. Un puro tipo de compra es la gran mayoría. Por lo cual hay un mercado potencial de aproximadamente $340 millones. En una primera etapa se comenzó este formato con computadores y accesorios, lo cual tuvo una respuesta adecuada. Todavía hay un temor de poder usarlo y ahí es donde estamos nosotros para poder impulsar, para poder dar la confianza de que esto ocurre, porque esto es novedoso tanto para los organismos compradores como para las empresas que ofertan estos productos y servicios. En la segunda etapa, que empezó este 2018, ahí estamos hablando de pasajes aéreos, hoteles y libros. Y para que hagamos una idea en particular con pasajes aéreos y hoteles, el potencial que tiene la microcompra para simplificar los procesos, para disminuir la burocracia y tomar los precios de mercado, es que aquí se hizo una alianza, por ejemplo, con Despegar. Entonces hoy día los organismos públicos pueden comprar sus pasajes, pueden reservar sus hoteles directamente del sitio de Despegar, evitando entonces que cuando tenemos un catálogo de convenio marco, que es lo que tenemos actualmente también, hay desfases entre las ofertas, entre los precios. Por lo tanto, aquí podemos entonces acceder a los precios de mercado en tiempo real. Ese es el potencial de un nuevo mecanismo de compra que se acerca a lo que es la vida real, a lo que es el mercado de verdad, con su agilidad, con su dinamismo, versus el generar algo completamente aislado que solamente nos sirve a nosotros. Un poco de los resultados de los modelos, de los distintos mecanismos de compra que les conversaba recién, es que, por ejemplo, en el caso de las compras conjuntas, uno de los principales ejemplos son los insumos médicos, en el cual como dirección apoyamos nosotros a 5 hospitales metropolitanos de la capital para comprar apósitos, guantes, jeringas y cintas. Básicamente, uno podría pensar más o menos commodities, porque son elementos que sirven para su operación, pero no son el núcleo. No estamos hablando de escáneres, no estamos hablando de instrumentos más complejos, sino que uno puede pensar, esto es lo más sencillo. El resultado fue un ahorro ponderado de $400 millones, equivalente al 24% de lo que hubiera costado esta misma compra si lo hubieran hecho los organismos de manera separada. El poder de la agregación de la demanda es impresionantemente... Aquí se ve el efecto práctico. 24% de ahorro solamente por juntar a 5 organismos para que estén de acuerdo en cuánto quieren comprar y después obviamente cada quien paga su parte desde sus propios presupuestos. También hicimos el primer ejemplo de compra centralizada, en el cual nosotros como Dirección Chile Compra asesoramos y generamos la compra en realidad también para 9 hospitales regionales, para lo cual tuvimos una coordinación directa con el Ministerio de Energía. Nuevamente, la colaboración para poder comprar energía eléctrica que cubra las necesidades de estos hospitales. El resultado fue un 13% por un contrato de 6 años. Es decir, estamos generando un ahorro de cerca de $480 millones anuales por 6 años. Lo que quiero graficar aquí es
es es la relación costo-beneficio. Aquí, obviamente, hay instancias de negociación, hay instancias de conversación, hay instancias en las cuales los organismos tienen que dejar algún equipo trabajando específicamente para esto, pero aquí tenemos los resultados, y los resultados son a nivel país. Esta es, por supuesto, no es un dinero que se devuelve, es un dinero que se puede utilizar de mejor manera para otras cosas. Eso es lo que se entiende como el ahorro en el mercado público. ¿Perdón? Pasando ahora a la compra pública innovadora, que es lo que nos compete acá, es importante entender que lo que vamos a ver a continuación es aplicable a cada uno de los 3 mecanismos de compra que revisamos recién. La compra pública innovadora, el primer desafío tenía que ver en cómo queremos abordar la compra pública de innovación, o innovadora en este caso, en el mercado público chileno. Tenemos 2 tendencias, que las 2 las revisamos ayer en los ejemplos. El primero es la compra de innovación, en el cual nosotros salimos a buscar un producto o un servicio que sea innovador, que sea novedoso, para resolver algún problema que ya tenemos como existente. Por ejemplo, muchos hablan hoy día del blockchain. Comprar innovación sería, queremos blockchain para ver cómo lo insertamos en nuestra tecnología y en nuestros procesos hoy en día. Lo que puede resultar muy bien. Pero tenemos otra tendencia también que tiene que ver con insertar la innovación en los procesos. Quiere decir, hacer un proceso de compra que sea innovador, el cual puede resultar en una compra de innovación o puede resultar en una solución que hoy día no estamos viendo para un problema que quizás no lo teníamos bien formulado. Nosotros nos acercamos más a esta segunda patita porque también puede resultar en una compra de innovación, pero lo importante es que lo vamos a insertar como una práctica dentro de los servicios. Y es ahí donde entonces podemos ver que lo que queremos es tener mejores soluciones a problemas públicos y, como todo, tenemos que ver cómo enamoramos a los organismos, cómo enamoramos a los servicios para que decidan adoptar la innovación dentro de sus procesos e insertarla. Como vimos ayer, requiere más esfuerzo hacer una compra de innovación por su carácter de iterativo que hacer una compra directa o comprar lo que siempre hemos comprado para resolver el problema que siempre hemos tenido. Por una parte, entonces, tenemos que mejora lo que estamos hablando recién. Genera prácticas y actividades que mejoran los procesos, que lo vuelven más eficientes, al revisar los procesos de compra e ir identificando posibilidades de mejora continua en este caso, para ir agilizando el proceso. Cambia el foco. Ayer lo revisamos también. Entonces ahora pone el foco no en la solución, sino que pone el foco más bien en el problema. Y el problema lo tienen los usuarios, entendiéndolo desde el punto de vista amplio. No solamente es el usuario final, ayer lo veíamos en el caso de Colombia también, que presentaba el usuario final, que es el beneficiario, quien compra, y por otra parte tenemos expertos también. Entonces, tratando de entender más bien el problema, en vez de licitar para comprar una solución, licitamos un problema, licitamos una pregunta. Y al licitar una pregunta, vamos entonces a tener divergencia de ofertas y vamos a poder entonces escoger aquella que resuelva mejor el problema. Y finalmente, que este es el mayor desafío, es instalar las capacidades en los servicios para generar un trabajo colaborativo y reflexivo respecto de lo que son las compras públicas. ¿Hacemos lo mismo de siempre o dedicamos un poco más de esfuerzo para tener un resultado potencialmente mucho mejor? Potencialmente, porque en realidad uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Ayer vimos algunos procesos desiertos, vimos que en algunos casos había un solo proponente, pero la idea es que este es un trabajo que es iterativo. En la medida que vamos practicándolo, va a resultar mejor. Sobre esto, nosotros también quisimos hacer este trabajo de manera, utilizando los mismos preceptos que estamos hablando acá, es decir, enfocarnos en los usuarios. Y la pregunta en este caso era, ¿cómo hacemos para poder instalar en los organismos y en los servicios que ya son un poco más aglutinadores de organismos, la necesidad, el deseo de instalar una práctica de compra innovadora? Ayer veíamos que algunos de los desafíos tenían que ver, uno, con las capacidades, que sería el conocimiento, y otra con el deseo de poder generar una compra innovadora. Yo agregaría un tercero, que tiene que ver con la disciplina. Muchos tenemos ganas de hacer algo, pero el tener que hacerlo constantemente
empieza como a mermar un poco las ganas y la tendencia nos tira a volver a donde estábamos en nuestra zona de confort, lo conocido, que es más rápido. Entendamos también que hay distintos intereses. Por una parte, el organismo final, el que ofrece el servicio o el producto al usuario final, al ciudadano, lo que quiere hacer es eso. Nosotros entendemos la compra como una herramienta estratégica a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Pero el organismo final no necesariamente lo ve así. Posiblemente lo ve como un mecanismo para poder realizar lo que ellos tienen que hacer. Sin embargo, a medida que vamos subiendo en la jerarquía de los servicios, el grado de estrategia de las compras va haciéndose más claro. Por lo tanto, tenemos que llegar a dos tipos de clientes, por decirlo de alguna manera. Aquel que tiene una mirada más estratégica y aquel que está en la primera línea y lo único que quiere es poder realizar lo que está mandatado a hacer de la mejor manera, sin interrupciones, sin burocracia, sin demoras que no le agreguen valor de acuerdo a sus conceptos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar una directiva de compra innovadora, en la cual, aquí no se esfuercen mucho por ver porque no lo van a poder hacer, pero la idea es poder entregar recomendaciones prácticas, y aquí está la parte muy importante, prácticas a los organismos para que puedan entonces desarrollar un proceso de compra innovador en las distintas etapas de cada uno de un proceso de compra. Sin entrar en grandes detalles, vemos que tenemos 5 etapas: planificar, explorar, definir, convocar y adjudicar, y un seguimiento. En general las compras parten desde acá, un poco desde definir el problema, más o menos, entre el requirente y el encargado de compra, convocar, que es publicar la licitación, adjudicar y hacer un poco de seguimiento a ver cómo resultó. Nosotros estamos agregando 2 etapas más, que son muy importantes. Veíamos ayer que la planificación, que lo veíamos en el caso de Colombia, podemos ver que nosotros lo tenemos en 2 etapas, planificar y explorar. Una vez que esto requiere equipos de trabajo, requiere un trabajo de poder explorar el mercado, de poder ver alternativas, de poder diverger para ver cuál es nuestro problema y poder finalmente entonces convocar y adjudicar. Este fue el resultado, pero les quiero contar el cómo llegamos hasta esto, porque nuevamente, nosotros teníamos una idea teórica de cómo debiera ser un proceso de compra innovadora, de acuerdo a nuestra realidad en conjunto con otro organismo que también trabajamos para ello. Para lo cual decidimos tomar nuestras propias recomendaciones e iterar este proceso. Y lo iteramos a partir de pilotos. Pero antes teníamos que ver para qué tipo de compras sirve un proceso de compra innovadora. Hay ciertos principios que son básicos y que son transversales a cualquier compra que quiera ser innovadora, que requiere un proceso de co-creación. Esto no ocurre en 4 paredes, solamente una persona definiendo cuál es el problema de otro y también pensando en cómo podría ser la solución. Esto requiere un trabajo colaborativo entre los distintos actores. Estamos hablando de un enfoque sistémico y foco en las personas, ya aquí estamos pensando en un proceso transversal. Esto requiere mayor energía, esto requiere mayor tiempo. Y además que no todas las compras tienen una oportunidad de una compra pública innovadora, precisamente por esto. Porque tenemos los desafíos de las ganas, del conocimiento y de la constancia. ¿Cuándo yo voy a tener constancia? ¿Cuándo yo voy a tener ganas? Cuando es algo que realmente lo necesito. Hay una necesidad compleja para mi servicio, un dolor real, que me llama a querer invertir esfuerzo, a querer invertir horas hombre, a querer invertir equipos de trabajo que los podría estar destinando a otra cosa para resolver este problema. Lo mismo que cuando apalanca el giro principal de la institución. Aquí estamos hablando un poco de estos servicios de primera línea, en los cuales en realidad el rol de una compra estratégica, sí, lo consideran como algo que es muy deseable, pero ellos lo que quieren es hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto, si es que hay un dolor, si es que hay una necesidad que no está totalmente resuelta y que los apalanca su giro principal, es una oportunidad, pero inmejorable para poder aplicar este tipo de proceso. Problemas recurrentes y necesidades transversales a la institución o a las instituciones. Y ahí es donde estamos apelando a organismos de mayor jerarquía que tienen los ministerios, que por ejemplo tienen varios organismos bajo su tutela.
y les puede interesar entonces generar, por ejemplo, compras coordinadas, compras centralizadas, con un modelo de compra innovador. Se puede hacer. Todo esto es posible. Para esto nosotros tenemos ahí un doble diamante que tiene que ver con la divergencia y la convergencia, para lo cual poder llegar a una solución. Primero se diverge para poder definir cuál es el problema, cuál es la pregunta a la cual yo quiero responder, que en realidad pasa de ser de qué es lo que necesito, es para qué lo quiero, cuál es el resultado que yo quiero lograr. Ayer veíamos el ejemplo de tener el pasto a 10 centímetros de largo. Entonces yo ya no quiero una podadora necesariamente. ¿Para qué quiero la podadora? Para tener 10 centímetros de pasto. ¿Cómo puedo tener 10 centímetros de pasto lo más permanentemente posible? Esa es la pregunta. Y eso es lo que se sale a consultar al mercado. ¿Qué alternativas hay para ello? Entonces ahí ya se divergió para lograr la pregunta. Disculpe. Para llegar a la pregunta. Entonces se formuló el desafío. Después se idean los mecanismos de compra en los cuales empezamos a recibir ofertas para después, posterior, finalmente, escoger la que mejor satisfaga, la que mejor responda a la pregunta. ¿Cómo esto lo fuimos probando? Esto hasta el momento es pura teoría, pero nosotros queríamos ver que lo que nosotros estábamos pensando tenía sentido. Por lo tanto, lo piloteamos. Piloteamos con 3 servicios públicos que ellos se ofrecieron, hicimos las consultas, ellos vinieron, y esto es súper importante, ellos vinieron de propia gana a poder resolver sus problemas. En primer lugar tenemos al Servicio Nacional del Consumidor, cuya pregunta fue, después de esto de un trabajo muy grande de poder definir cuál es el problema, ¿cómo podemos acompañar de mejor manera a nuestros consumidores durante su proceso de reclamo vía web? Para poder llegar a esta pregunta se realizaron diversos talleres, consultas con diversos actores, desde aquellos que están manejando la plataforma o de cara al servicio al cliente, jefaturas, los mismos consumidores, etcétera. Podemos definir entonces realmente qué es lo que ellos querían hacer. Este es un servicio que es de cara al usuario, por lo tanto aquí había una necesidad que apalanca el servicio, que apalanca el giro principal de su negocio. El Parque Metropolitano, que custodia uno de los parques más importantes, el principal de Santiago, que es el Cerro San Cristóbal, entre otros. Entonces aquí el problema de ellos era un dolor muy importante, que partió con la mantención. Ellos partieron preguntando cómo podemos tener un sistema que no se echa a perder tan rápido. Entonces empezamos a preguntar, ¿y por qué se echa a perder tan rápido? ¿Qué es lo que ocurre? Empezamos a preguntar a expertos, se fue a preguntar a las personas que riegan. ¿Qué es lo que ven ellos? ¿Por qué ellos creen que se echa a perder el agua? O sea, que se echan a perder los materiales. Y es porque la calidad del agua era con mucho material. Entonces, al final de cuentas, venía muy rugosa y echaba a perder los materiales, lo que generaba costos de mantención súper importantes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo mejoramos la calidad del agua destinada al riego? Para así bajar entonces los costos de mantención. Y finalmente, tuvimos el caso de trabajo con Carabineros de Chile, cuya pregunta uno debería pensar que no tiene no tiene un impacto así como tan visible en el trabajo que genera la policía. Sin embargo, es de la mayor importancia para sus funcionarios. La policía, como todos sabemos, la mayor parte del tiempo está de pie. Por lo tanto, su gran problema era cómo podemos tener un calzado más cómodo y durable para el carabinero que se ajuste a su clima, a los terrenos y otros factores. Estas 3 preguntas, estamos hablando de meses de iteración, o sea, este fue un trabajo cercano a un año para poder llegar, una, a generar estas preguntas, otra para hacer prototipos en los cuales pudieran ser probados por estos organismos públicos, para finalmente entonces licitar y contratar la solución final. Les comentaba a un comienzo que estos 3 organismos se ofrecieron voluntariamente a trabajar en la compra pública innovadora. Así todo, costó muchísimo el poder lograr una constancia de su parte. ¿Ya? O sea, para que veamos el gran desafío que tenemos. 3 voluntarios, nosotros teníamos que ir a buscarlos todo el tiempo para que hicieran su tarea. O sea, normalmente habían instancias de trabajo que eran semanales o quincenales, en las cuales se iban revisando todos estos temas. Y solamente trabajaban ahí. No porque no les importara, no porque no supieran, no porque no quisieran. Es porque no hay una costumbre de perseverar en algo que no es común, que no es
parte de su trabajo diario. Además que, por supuesto, el trabajo diario consume las cosas nuevas. Todos tenemos que cumplir ciertas metas, tenemos que cumplir con ciertos procesos. Esto pareciera que nos desvía un poco y como que nos quitara tiempo. Al final el resultado dice lo contrario. Dice que efectivamente ganamos tiempo, hacemos una inversión en nuestros funcionarios y logramos un resultado que satisface. Pero ahí hay un desafío importante. ¿Cómo logramos generar la constancia? Y es ahí donde normalmente, junto con la implementación de las compras colaborativas y la centralizada, es ahí donde todos nosotros tenemos un rol asesor. Nosotros tenemos que ir acompañando, asesorando técnicamente, asesorando estratégicamente a los organismos para que estas prácticas no solamente sean vistas como algo lejano, sino que las podamos ir incorporando y generemos entonces los promotores de estos ejemplos y salgan a vender la solución, o sea, salgan a vender la idea. ¿Qué mejor que aquellos que tuvieron un caso de éxito que vendan la idea a otros organismos más allá que el organismo rector que lo creó? Y es ahí donde tenemos el gran desafío. Estas 3 compras fueron exitosas, pero no, personalmente creo que es poco probable que lo pudieran hacer nuevamente ellos. Y quedamos en por qué podría ser esto, qué es lo que falta. Hablábamos de que uno de los pilares fundamentales era instalar las competencias. Una cosa es lo que podemos hacer nosotros vía asesoría. Nosotros generamos una directiva, que es lo que les mostraba ese flujo en un comienzo. Y las directivas, a diferencia en el caso de Colombia, que son circulares, son más bien recomendaciones. Es decir, no son obligación de ser seguidas, sino que son recomendaciones de cómo implementar algo que nosotros como dirección de compra consideramos que es beneficioso para la generación de valor por parte de los servicios. Entonces también innovamos en la directiva. Y aquí me permito un momento para mostrar cuál fue el resultado de lo que nosotros hicimos con esta directiva. Es fácil olvidar lo que uno lee, pero cuando uno lo tiene esto pegado en el escritorio, es difícil olvidarlo. Es más fácil ver todos los pasos. Vemos que hay 11 pasos, desde la planificación hasta el seguimiento de los resultados. Esto perfectamente uno lo enmarca, lo coloca ahí y por último por osmosis lo va a ir viendo y lo va a ir adoptando quizás de a poco. No lo va a hacer todo un viaje, inmediatamente, pero va a ir llamando la atención, se va a ir familiarizando. Eso por una parte. Pero para quienes no puedan imprimir esto tan grande, la directiva también tiene otra forma, en la cual ya no es un documento legal, sino que es más bien un instructivo que presenta además ejemplos y el paso a paso, así como instrumentos para poder ir haciendo cada uno de los pasos. Le entrega tablas, le entrega gráficos, le entrega el paso a paso de qué es lo que usted debiera preguntar para poder lograr la respuesta que se desea. Por ejemplo, aquí vemos que para herramientas de investigación cualitativa se ven los supuestos, se llenan los objetivos de investigación, cuáles son los actores, los usuarios, técnicas de investigación, quién y cuándo. De una manera, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje cercano, con una gráfica distinta también, mucho más llamativa, mucho más cercana, esperamos nosotros también con instrumentos, con herramientas para ser completados. O sea, esto es, usted siga este documento, llénelo y lo más probable es que va a lograr el resultado que usted está buscando. Este es el cómo final. Esto nosotros hoy día estamos en etapa de poder formalizar esta directiva para poder impulsarla en los servicios y por supuesto enseñar a usarla, vender los beneficios también, para lo cual lo más seguro es que aquí estos organismos pilotos van a ser de gran importancia para comentar sus resultados. Esto es lo último que hemos hecho como dirección de compra, el modelo de compras colaborativas y las compras de innovación, o sea, la compra pública innovadora. Apuntando al proceso, eso es muy importante, queremos instalar la práctica, no queremos que seamos nosotros los únicos que podamos hacer este tipo de compra y que todos vengan y que nos sintamos muy bien de que seamos el único organismo capaz de poder hacer este tipo de compra. Nosotros estamos apuntando a la eficiencia en el Estado. Por lo tanto, queremos que estas prácticas estén instaladas en todo el gobierno, en todos los organismos públicos, desde los más chicos a los más grandes. Cada uno a su manera va a poder mejorar sus resultados.
Algunas otras iniciativas que ya han sido implementadas en el pasado, pero que también me gustaría compartirlas con ustedes, son el sello Empresa Mujer. Hablábamos un poco ayer respecto de los premios que se ganó también República Dominicana por su esfuerzo en la equidad de género en las compras públicas. Nosotros también hemos hecho un trabajo al respecto que tiene que ver con visibilizar aquellas empresas que son lideradas por mujeres mediante un sello, el cual además puede ser utilizado como un criterio de evaluación. O sea, nosotros podemos asignar puntaje porque una empresa tenga este sello o no lo tenga. Hay una ventaja positiva, una discriminación positiva, si se quiere, hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque una cosa no es lo mismo la igualdad a todos que la igualdad de acceso. La mujer tiene más complicaciones para entrar al mercado laboral, tiene más dificultades para poder dar una empresa. Entonces, generemos un poco la igualdad de oportunidad, más que la igualdad así de plano. La igualdad de oportunidad implica, en este caso, según como lo vemos nosotros, que nosotros le podemos dar un puntaje adicional por el hecho de tener este sello. A la fecha, las personas naturales con sellos son 42.000 y las personas jurídicas, empresas propiamente tal, que han solicitado este sello son cerca de 1.200. Todas estas empresas entonces pueden tener una ventaja competitiva en el caso que los compradores, y nuevamente estamos hablando de que a final de cuentas todas las herramientas que nosotros dispongamos, si no son utilizadas por el órgano comprador, de poco sirven. Y ahí es donde está el trabajo desde siempre de poder ir machacando hasta que se logre entender el concepto. Las licitaciones simplificadas. Quería sacar una foto. Adelante. Las licitaciones simplificadas van por el carril de la simplificación de los procesos y menor burocracia. ¿Esto qué es lo que busca? Generar los procesos de compra 100% electrónicos, cero papel, en el cual se diseñó el flujo de tal forma de que estuviera totalmente contenido en mercado público. Desde la creación de la licitación, aquí es cierto, nos falta una parte, nos falta la pregunta, nos falta la identificación del problema, pero vamos para allá. Pero una vez que se identificó todo esto, desde el momento de crear la licitación, se genera ese loop, ese ciclo iterativo de revisión jurídica para ver que efectivamente todo esté de acuerdo a la norma y que esté bien diseñada el proceso, una firma electrónica avanzada del jefe de servicio, con lo cual emite una publicación automática. Ya la idea aquí es evitar el papeleo. Básicamente lo que hemos podido comprobar es que se disminuye un 29% el tiempo de todo este proceso respecto a cómo era antes, y además a nivel país se ahorran 61 toneladas de papel, lo cual son como 13.500 hojas para todas las licitaciones que se han realizado. Como ven, de repente algo que es una transformación digital tiene un impacto en otras cosas también. En este caso tiene un impacto, por una parte, en la eficiencia de la institución, en la cual ese 29% de tiempo se puede ser destinado a otras cosas, y además hay un impacto ambiental de sostenibilidad que son 61 toneladas menos de papel que hoy día están siendo de manera digital. Datos abiertos. Esto tiene que ver con la disponibilidad de la información. Ayer conversábamos respecto de la transparencia, ¿no es cierto?, de que es dejar la información ahí disponible para quien quiera la pueda consumir. Pero también hay un tema de cómo disponemos esa información. ¿La disponemos en ceros y unos o la disponemos de manera procesada? De manera que realmente aquellos que quieran buscar esta información la puedan encontrar y la puedan utilizar. Nosotros escogimos este camino. De hecho, vamos buscando los estándares de Open Data para poder llegar al máximo nivel. Esto no solamente estamos mostrando la información de manera procesada y en tiempo real, sino que además permite la conexión de aplicaciones diseñadas ya sea por otros organismos públicos o por privados que quieran consumir esta información. O sea, además que la estamos mostrando, estamos diciendo, usted la quiere usar para sus propios negocios, para sus análisis, conéctese con nosotros y utilícela. Confíe en nosotros, confíe en nuestra información. No tenemos nada que ocultar. Ahí está la página por si es que le quieren dar un vistazo también. El observatorio. El observatorio, esta es una iniciativa que se creó aproximadamente el 2013-2014 como una pequeña oficina de monitoreo.
Y esto fue creciendo en el tiempo porque en realidad la necesidad de visualizar si es que hay irregularidades en los procesos se fue haciendo cada vez más importante, a pesar de que nosotros no tenemos facultades de poder emitir juicio, sino que solamente recomendaciones. Es una tarea que hemos tomado con mucha seriedad. Estamos hablando de que uno de los pilares es la transparencia y la probidad. En la probidad es donde está perfectamente aquí el observatorio, teniendo herramientas para detectar comportamientos irregulares y generando monitoreos y reportando los servicios o aquellos que los supervisan cuando estas irregularidades son repetitivas o no son solucionadas de manera correcta. Para lo cual esto ha ido mejorando en el tiempo, esto se ha ido generando con herramientas IBM Watson de inteligencia artificial para poder hacer un monitoreo más efectivo de los procesos, de aquellos que son un poco más simples, con unos modelos de riesgo que hacen una revisión automática y que algunos otros que son un poco de mayor complejidad los derivan a equipos de personas para hacer su lectura y su revisión. Entonces, este observatorio ha ido evolucionando en el tiempo, o sea, una idea que partió innovadora sigue innovando para poder resolver la pregunta de cómo podemos asegurar o velar porque los procesos de compra sean más probos. Y esa pregunta es algo que no está contestada 100% siempre, por lo tanto siempre nos obliga o nos fomenta, nos motiva a buscar hacia adelante nuevas opciones de poder contestar esta pregunta. Si hubiéramos dicho, ¿cómo podemos monitorear con un observatorio las compras? Bueno, lo tenemos listo y no lo hubiéramos hecho más. Pero seguimos preguntándonos esta pregunta. En términos de los desafíos principales que tenemos, además de, por supuesto, implementar lo que les comentaba de masificar el modelo de compras colaborativas y también la compra pública innovadora, tenemos 3 desafíos principales que nos queremos hacer cargos en el corto plazo, que tiene que ver con la transformación digital de los procesos de compra. Aquí el concepto no es digitalización, porque nosotros podemos digitalizar la burocracia, digitalizar las complejidades del proceso. Aquí queremos hacer una transformación digital en la cual esto puede implicar un rediseño de servicios, puede implicar una mejora de la plataforma, puede implicar, estamos en la apertura, puede implicar muchas alternativas. Lo que sí queremos es evitar el papeleo. De hecho, es una medida del gobierno que es el cero papel, dentro de la cual nosotros estamos insertos también, producto de la transversalidad que tienen las compras a todos los servicios. Pago oportuno a proveedores. Este es un temazo. Veamos ayer que en el caso particular de mercado público, cerca del 70% de las órdenes de compra de los negocios son ganados por proveedores de menor tamaño. Si incluimos a las medianas, tenemos el 90%. Entonces, este es un mercado muy, muy atractivo para la pequeña empresa. Por lo tanto, si es que el pago no es oportuno, matamos a las empresas. O sea, no puede ser que estemos ahogando financieramente a una empresa nosotros que somos el Estado, nosotros que somos aquellos que estamos llamados a impulsar el país. Por lo tanto, estamos aquí también ya revisando alternativas, lo cual seguramente también va de la mano con la transformación digital para poder hacernos cargo del pago oportuno. Y finalmente, es un proyecto que ya está en curso, que es la interoperabilidad de mercado público y del sistema financiero del Estado, para poder entonces así ganar las eficiencias en información, evitar la doble digitación y tener claridad entonces de cómo van los procesos de compra con los procesos de pago, la utilización presupuestaria, el poder revisar que efectivamente no se esté comprando sin plata, cosa que en realidad no necesariamente ocurre, pero hoy día no tenemos la información para poder contrastarla, porque son sistemas que están separados. Estamos trabajando en esto, que va a ser en distintas etapas, y que seguramente esto también va a llamar a que los vayamos después interoperando con otros servicios, como aquellos que son recaudadores, algunos que son emisores de boletas o facturas electrónicas, para también, como se pueden dar cuenta, va a ir transformando digitalmente este proceso y propendiendo al pago oportuno de proveedores. Estas son las experiencias que les quería comentar, pero quiero terminar ya majaderamente con el cambio de foco, desde comprar soluciones o el de buscar una solución particular, a formularnos una pregunta que nos va, cada vez que nos hagamos la pregunta, posiblemente nos va a hacer dar un paso más adelante. La resolvemos en la medida que lo podemos hacer ahora, pero la volvemos a visitar
y seguramente nos va a hacer caminar de nuevo. Y es así como vamos a poder lograr tener resultados mucho más eficientes, económicos y efectivos para poder generar valor por dinero. Pensemos también que la idea es que esto no quede en las conversas de los organismos que son más rectores o de los organismos más estratégicos. Esto, si es que no se implementa a nivel del organismo que tiene el directo contacto con el usuario, va a ser solamente un muy bonito libro, un muy bonito documento. Pero si no se lleva a la práctica, la innovación no ocurre. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta a propósito. Sí, solamente es a modo de aclaración o un poco de profundizar más sobre el tema del sello mujer en cuanto a la compra, y que tú estableciste que se establecen criterios de evaluación en cuanto son empresas lideradas por mujeres. Sí, efectivamente. Como un criterio de evaluación, por ejemplo, si es que tú tienes 40% precio, 40% cumplimiento de los requisitos técnicos y, por hacer más simplificado, 20% por tener el sello mujer. O sea, esta es la validación que nosotros como Chile Compra estamos certificando de que la empresa realmente es liderada por una mujer. En el caso de las empresas que son lideradas por personas naturales es bastante sencillo, porque ahí tenemos con registro civil el género, por lo tanto, de hecho ahora se le está haciendo automáticamente. A los proveedores que ingresan y que tienen un RUT de mujer, tienen automáticamente el sello, para facilitar el proceso de tener, porque yo que soy mujer voy a tener que ir a pedir que me verifiquen que lo soy, si nosotros ya como Estado tenemos esa información. No así el caso de las empresas jurídicas, en el cual hay mecanismos en los cuales es que la participación en la gerencia, o si es que los accionistas tienen el 51% de mujeres, verificado, esto con esta escritura pública y otros instrumentos, entonces se les da el sello mujer también. Y sí, esto puede ser un criterio de evaluación adicional. ¿Tiene sello mujer? Sí. Tantos puntos. No lo tiene, 0 puntos. Hola Eduardo, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy clara. Y tenía un aspecto que quisiera que pudieras profundizar. Nos comentaste que habían 2 tendencias que habían discutido en Chile Compra, el de la compra pública innovadora y el de incorporar la innovación en los procesos en general, ¿no? Y que entiendo que esta directiva va en esta segunda tendencia más que en la primera, y quisiera saber, digamos, cómo es que decantaron por esto y qué se discutió, qué hubo de pros y contras en una y otra opción. Y bueno, el otro que quería era ya complementar el tema que has comentado del sello, que justo en Perú ahora se ha prepublicado una modificación a las bases estándar, y hay el Ministerio de la Mujer, en este caso no es OCE, sino es el Ministerio de la Mujer, valida las empresas seguras libres de violencia y discriminación contra la mujer. No es un tema de quién lidera, si es que es propietario o no, sino que las empresas tengan un entorno favorable a la no violencia y discriminación, si es que capacitan anualmente en temas de actos de hostigamiento sexual, si tienen un mecanismo de denuncia, si no tienen publicidad sexista, si sus convocatorias no usan términos discriminatorios, si tienen lactarios, guarderías, ¿no? Son distintos mecanismos que les supone a las empresas tener un reconocimiento del ministerio, y esto se está incorporando como una de las buenas prácticas que puede acreditar una empresa para tener un puntaje adicional que se ha propuesto como un máximo de 5 puntos. Pero es una práctica dentro de varias otras, ¿no? Es decir, tú puedes tener un ISO ambiental y entonces es algo que vale. Puedes tener un ISO de gestión de la seguridad social o de la responsabilidad social, y también es algo o puedes tener, por ejemplo, un entorno seguro contra la mujer. Y también hay una iniciativa, en este caso no del Ministerio de la Mujer, sino de la Autoridad Nacional del Agua,
que certifica cómo reduces la huella hídrica tú como empresa, ¿no? Es un programa que dura 2 años y tienes que reducir, ahorrar el agua, ¿no? Y además tener un programa de responsabilidad social vinculado al uso responsable del agua con la comunidad, ¿no? Y si es así, también te otorgan una certificación azul, se llama. Y esta también es una práctica que puede acreditar un tema de sostenibilidad y que te puede llevar a un puntaje adicional. Nosotros lo hemos prepublicado este año, las iniciativas como tales existen en los ministerios, pero recién este año se ha prepublicado para que en la compra pública se puedan incorporar. Y una vez de que ya están en las bases estándar ya se pueden utilizar. De hecho, me acaban de decir que el martes va a ser el Consejo Directivo que aprobaría esta modificación. Entonces, eso quería comentar para complementar las muy buenas prácticas que nos has señalado. Y bueno, el otro era una pregunta sobre este otro, ¿no? Gracias. Sí, mira, después vamos a conversar respecto de estas prácticas también con la no discriminación y la no violencia, porque esa es la gracia de estos espacios, es que podemos compartir de experiencias nuestras y complementarlas. Así que sí, voy a ir a conversar un poco contigo de eso. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, o sea, estas líneas de comprar innovación y de incorporar la innovación dentro del proceso, haciéndola muy sencillo, la discusión terminó decantando con que si es que implementamos la innovación en los procesos, la solución innovadora podría llegar también, versus que si es que compramos innovación solamente, estamos dejando en el privado la responsabilidad de resolver nuestra problemática, versus que si es que instalamos las capacidades, esto va a quedar dentro de nosotros, como organismos públicos, y que eso nuevamente, como te repito, puede decantar o no en una compra de innovación propiamente tal. Porque hay que entender de que seamos humildes, o sea, nosotros no conocemos todo el mercado. Veíamos ayer que hay que buscar expertos, hay que buscar en el mundo privado cuáles son las alternativas que ya se han identificado, ya sean mercados nacionales o internacionales. Por lo tanto, si es que aceptamos esa humildad de que nosotros no tenemos todas las respuestas, incorporamos en nuestro proceso la manera de preguntarnos, la manera de indagar dentro de nuestros propios organismos para ver qué es lo que necesitamos, claro, podríamos comprar innovación, pero no es el foco. El foco es resolver una necesidad, una pregunta concreta. Sobre el tema del sello mujer, quería saber cómo blindan ustedes la emisión del sello para evitar que, porque en una iniciativa similar en la que participé, pasaba que lo que se hacía era que se inscribía la empresa a nombre de una mujer, o sea, a nombre de la esposa del verdadero propietario para obtener el beneficio. Entonces, ¿cómo blindan ustedes para que efectivamente se dé la situación de que sean empresas de mujeres? Exacto. Bueno, ahí hay un cierto espacio que es imposible blindar. O sea, hay cierta documentación legal, hay escrituraciones, hay conformaciones de empresa que son instrumentos válidos y legales en los cuales no tenemos la potestad, a pesar de que intuyamos que en algún caso sea así, no se puede blindar por completo. O sea, hay un espacio de confianza en el cual hay que confiar un poco. O sea, es imposible blindar por completo, pero también pensar que todas las empresas van a hacer lo mismo también es una excesiva desconfianza. No, más que nada te hablo y desde el lado de la mujer, ¿verdad? Porque después se ven como iniciativas feministas de ese modo y no necesariamente pasa que se le da apertura a la mujer. Entonces, sí, siempre me preocupa a mí ese tipo de cosas, tratar de blindar lo más posible para que efectivamente ese beneficio sea dado. Bueno, lo importante es que no se dejen. No, o sea, como te digo, hay un espacio de que hay documentación legal, que hay procesos que son reglamentarios, de los cuales no podemos desconfiar a priori. ¿Va a ocurrir? Sí, va a ocurrir, como hay trampa en todo. Pero la tendencia es poder apuntar a este 90% u 80%, incluso si es que fuera un 70% que realmente lo es así, bueno, darles el beneficio que corresponde. Buenos días. Compartir con ustedes una iniciativa que está siendo trabajada en Honduras
y ustedes tienen el sello mujer, pero como nuestro país es un país multiétnico y pluricultural, somos 9 pueblos indígenas, yo represento a la mujer garífuna. En esa iniciativa se está trabajando con el INAM y con la Secretaría de Industria y Comercio en relación a los artículos que produce la mujer. Pero me llamaba la atención lo que preguntaba María Cecilia, y es blindar, porque es típico, ojalá que tengamos la oportunidad de conocerlo, nosotros como pueblo fabricamos el casabe. El casabe ya está en el comercio en Estados Unidos, en América del Sur, pero nos están robando la patente. Entonces, en esa vía queremos ver cómo en materia de compras nosotros incorporamos a las pymes para que ellas puedan participar, pero sí queremos blindar ese proceso porque sentimos que se está desviando. Hay artesanía lenca, hay artesanía de los pueblos maya chortí, una ricura que vamos a tener la oportunidad de conocerlo, y sí queremos incursionar en esa innovación, incorporar ese sello mujer, pero con el sello de los pueblos multiétnicos y pluriculturales. Bueno, ahí posiblemente, si es que no hay alguna institución o algún mecanismo que permita acreditar el origen de esta artesanía y se quiere blindar ese espacio, habría que instaurar algún mecanismo de validación oficial. Posiblemente la misma institución que regule estos temas u otra, pero en la cual se permita confiar. O sea, hay espacios en los cuales se puede blindar y espacios en los que no. Cuando no se puede blindar es cuando ya hay una institución legal, hay un proceso que está ya reglamentado, que está oficializado y en el cual no es posible confiar. Pero si es que ese proceso no existe, claro, queda la puerta abierta para la mala utilización de estos sellos. Por lo tanto, en este caso particular, en el caso si es que no hubiera una institucionalidad que acredite la certificación de origen, habría que instaurarla. Y de esa manera, pienso yo, que sería el mecanismo para poder blindarlos. Aquí había otra consulta. Sí, cambiando el tema, yo nada más quería tener más o menos una idea de cuando hablabas de la alianza que hicieron en el convenio de pasajes aéreos con despegar.com. ¿En qué consiste esa alianza y si en ese convenio participan solo las aerolíneas o también agencias de viaje? Mira, la verdad es que el detalle específico de todo lo que está ahí no lo conozco, pero sin embargo aquí la alianza es con Despegar. Por lo tanto, Despegar tiene sus distintas aerolíneas, hay distintos hoteles o servicios turísticos que operan a través de Despegar. Entonces, ahí lo que se genera es una instancia de comunicación entre el sitio de Despegar, para el cual pueden acceder los organismos públicos, y se transmiten entonces las órdenes de compra. Entonces, al final de cuentas, es una especie de interoperabilidad. Es como compras para el Estado, por darte un ejemplo, como que era un botón de compras para el Estado y ahí entonces se genera la orden de compra a precio de mercado. Pero es con Despegar, precisamente porque ellos tienen la capilaridad con distintas líneas aéreas y con distintas opciones. Entonces, desde el punto de vista para el Estado, no te casas con una aerolínea en particular u otra, sino que tienes el catálogo, el mismo catálogo que si es que yo, como funcionario público, quiero comprar, es el mismo que si es que yo, como ciudadano, lo puedo hacer también. Y vamos a tener las mismas condiciones. Gracias, felicitaciones primero por la presentación y por el trabajo que han venido realizando. Creo que también es una de las cosas que siempre estamos mirando cómo va Chile y qué ha hecho Chile para precisamente seguir esas buenas prácticas. Te tenía 3 preguntas particulares. La primera es cómo lograron, digamos, ese acercamiento voluntario de parte del Servicio Nacional del Consumidor, el Parque Metropolitano y Carabineros, pues teniendo en cuenta precisamente esas dificultades para que algunas entidades lo implementen. Eso en primer lugar. La segunda pregunta, nos mencionabas que era muy importante también la disciplina de las entidades para que no solo se acerquen voluntariamente, sino para que sigan con juicio, digamos, un procedimiento de este tipo. ¿Cómo crees que sería la mejor forma de lograr esa disciplina en las entidades? Y tercero, ese material que nos mostraste, si está disponible en la página de internet pues, de ustedes. Gracias por las preguntas. Mira, respecto a los organismos pilotos,
Estos 3 organismos normalmente son cercanos, ¿ya? O sea, igual se fue a consultar con cuál era el objetivo de lo que se quería lograr, a venderles como una idea inicial, ir como con la carpeta y mostrarles qué es lo que queremos lograr y qué es lo que necesitamos de ellos, y bueno, venderles el proyecto, ¿ya? Pero en general estos 3 servicios, y en particular Carabineros de Chile, son organismos muy cercanos a probar cosas nuevas, son muy ordenados en temas de sus compras. Ellos ven como algo estratégico las compras, y tenemos relaciones de asesoría normalmente con ellos. Por lo tanto, no fue solo un trabajo nosotros como Chile Compras, sino esto fue a nivel un poco más grande, a nivel del Ministerio de Hacienda, en el que también se realizaron los contactos para poder contar con estos servicios. Entonces, bueno, eso es la primera pregunta. Respecto de cómo poder lograr esta disciplina, al final del día me imagino yo que como con cualquier proceso en el cual alguien está aprendiendo, que es ir acompañando. Nosotros ahora, para poder implementar el caso de las compras colaborativas, de las compras conjuntas, en los cuales, haciendo un breve recuento, es que se juntan algunos organismos para poder comprar algo, nosotros también estamos haciendo estudios de mercado. Entonces estamos identificando opciones y servicios en los cuales podríamos decir, oigan, ustedes están comprando esto que es muy parecido entre ustedes. Les proponemos que nos juntemos, revisemos cuál es esa demanda, la agreguemos y podemos obtener un cierto porcentaje de ahorro para que ustedes utilicen de otra manera. Entonces, claro, no es como que dejamos esto publicado y esperamos que el resto lo tome. O sea, entendemos que aquí hay un trabajo importante y que va a ser sostenido en el tiempo, posiblemente por bastante tiempo, dado que somos 850 los organismos públicos que estamos bajo la modalidad de Chile Compra. Es ir acompañando y después evangelizando con los propios ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo que yo les mostré de Servicio Salud, que logró este 24%, ellos ya están haciendo ahora compras conjuntas sin nosotros, lo que nos parece pero fabuloso. Quiere decir que ellos lo entendieron, que a ellos les gustó el mecanismo, entendieron el poder de negociación que tiene agregar sus demandas. Por lo tanto, ellos ya están realizando nuevas compras. Es así como, por ejemplo, nosotros que ayudamos con el Ministerio de Energía para poder hacer esta compra de energía eléctrica, después va a haber algún otro servicio que maneje temas de algún commodity de alimentos, por ejemplo, que tenga mayor información, mayores competencias técnicas, y ellos también van a poder hacer una compra centralizada. Imagínense, por ejemplo, hablaban en caso de autos, flotas de vehículos, de transporte, de seguridad. Aquellos que sean expertos van a poder hacer esto. Nosotros los vamos a acompañar en una primera etapa, pero nuestro objetivo es que lo logren. Y la disciplina, yo diría que como en casi todas las cosas, ayuda cuando ves resultados. Idealmente resultados a corto plazo, o sea, si que tienes mínimos productos viables que van operando, vas haciendo pilotos. O sea, ¿para qué nos vamos a embarcar en una compra que dure 2 años, en el cual vamos a estar siempre con la promesa de un resultado? Es mejor tener pequeños ejemplos en los cuales vamos logrando pequeños resultados que se van sumando y que después entonces va a generar esa hambre de poder trabajar de manera colaborativa. Y respecto a la documentación, la directiva que les mostré aún no está publicada en el sitio porque, como les comentaba, está en proceso de formalización. Sin embargo, la tengo aquí digitalmente para compartirlas y traje un par de copias para que también las revisemos si gustan en el taller de la tarde. Así que se van a ir con la información. Sí. Tengo una consulta. Con la experiencia chilena con respecto al monitoreo, que es algo innovador, que ustedes lo iniciaron. Este monitoreo, ¿cuál es su alcance? ¿Es sobre procesos que pronto se van a recibir ofertas o son de algún periodo anterior, ya que se hacen observaciones a esos procesos, pensando o con el fin de que se puedan mejorar por parte de las instituciones? Entonces, ¿cuál es el alcance de estos monitoreos? Y después, ¿cuál ha sido la respuesta que ha podido identificar Chile Compra con respecto a lo que han venido haciendo? Yo les comparto de que en Honduras se está realizando también esa práctica y queremos ver cómo eso puede tener un impacto, porque sí se obtiene mucha información además de dar las observaciones.
El alcance del observatorio ha ido creciendo en el tiempo. O sea, como les comenté, esto partió como una oficina, como un equipo que empezó a hacer revisiones para hacer algunas campañas automáticas con algunas alertas que ya eran conocidas. Entonces, este observatorio ha ido aprendiendo en el tiempo de la propia evolución. Y el alcance está principalmente orientado a compras de altos montos, en lo particular, ¿ya? O sea, sobre como $7.200, sobre eso aproximadamente, se revisan todas esas compras. ¿Ya? Pero además ahora con la inteligencia artificial que hay, que es con IBM Watson, también hace una revisión automática de ciertos factores de riesgo que han sido definidos a producto de la historia del trabajo y que a su vez va aprendiendo. ¿Ya? Entonces va identificando alertas en distintas etapas del proceso, ¿ya? Entendiendo que esto es hasta la publicación, dado que una vez que se publican las bases de licitación ya no es posible generarle modificaciones, puesto que ya está publicado. Pero en todas las etapas previas se van revisando y se van generando recomendaciones. Importante, recomendaciones, no direcciones, o sea, no instrucciones, porque nosotros no tenemos ese rol. O sea, seríamos juez y parte. Por lo tanto, tenemos alianzas en aquellos casos que son complejos, y esto estamos hablando antes de la publicación, pero en aquellos casos cuando ya se resolvió y hay denuncias anónimas por irregularidades, estas también se derivan en primer lugar a los servicios, y si es que no hay respuesta, también se juntan un par y se trabajan junto con Contraloría. Entonces, este espacio ha ido creciendo. Hoy hemos ido generando aliados con distintas intendencias regionales a lo largo del país. También hay reuniones en las cuales se van, en las Contralorías regionales en particular, y se da conocimiento de cuál es la situación de los servicios de su región. Y ahí también se toman acciones más bien correctivas. Entonces tenemos una parte preventiva antes de la publicación y posterior a partir de denuncias anónimas, que eso es importante, el anonimato del denunciante, porque si no el proveedor tiene siempre el miedo de que después se le va a cortar el negocio, porque no va a poder seguir vendiendo, va a estar tachado. Entonces ahí ha sido muy importante el trabajo de generar la confianza y de asegurar el anonimato de quien denuncia. Obviamente con evidencia que dé sustento a su denuncia. Pero se han ido aumentando las ramificaciones del observatorio y hoy día se está pensando también en incorporar el monitoreo de la eficiencia. Eso está muy en pañales todavía, por lo tanto no le puedo dar mayores detalles, pero sin embargo estamos pasando desde la probidad a incorporar también la eficiencia. Y eso es algo que ha sido evolutivo y muy importante, el trabajo de colaboración también con aquellos organismos que sí pueden dar instrucciones para corregir o para tomar ciertas acciones más correctivas. Sí. Hola, yo tengo una consulta y quiero pues enriquecerme más de todo lo que nos ha compartido. Ha sido muy interesante, gracias. Quisiera saber sobre la compra conjunta, cómo hicieron la adjudicación, si se le hicieron a varios proveedores y la entrega. Quisiera conocer porque nosotros ya lo implementamos aquí en Honduras, que son compras de vehículos, pero me llama la atención de insumo médico. Entonces quisiera saber qué hicieron con las otras instituciones que no participaron en esta compra conjunta y cómo llegaron a ese 43%. Y qué más quería saber, ¿cuál es la experiencia que han tenido con todo esto del insumo médico? Fue un 24%, no nos fue tan bien. Fue un 24% de ahorro y mira, la verdad es que no hay una obligación de que sea solamente un proveedor aquel que dé cuenta de toda la demanda que se está pidiendo. Se puede esto parcializar también y van a estar las condiciones de entrega. O sea, a final de cuentas, el documento que plantea la licitación tiene que tener mucha claridad de que esto es, en este caso particular, para 5 servicios con la logística incorporada, posiblemente también las distintas líneas podían ser adjudicadas por más de un proveedor, que eso es algo que está permitido y que ocurre, porque aquí la idea no es limitar, la idea es obtener lo que necesitamos. Si es que eso lo obtienen, bueno, de hecho también hay una posibilidad de una unión temporal de proveedores pequeños, que esa es una figura que también se implementó hace 2 o 3 años,
en las cuales un grupo de proveedores pequeños pueden como consolidarse para esta licitación en particular e ir como una empresa más grande, que tenga mayor capacidad de respuesta. Entonces, eso en realidad nosotros no lo estamos limitando, que el mercado responda a nuestra necesidad. Y la licitación, bueno, comprende que cada organismo que recibe va a emitir la orden de compra correspondiente por lo que ellos están necesitando. Entonces, si te fijas, al final de cuentas no es una fusión, es un trabajo conjunto, no es como que se compra un puro lote y después se ve cómo se reparte. Cada quien tiene la parte que pidió. ¿Y por qué con insumos médicos? Porque fueron los primeros que quisieron incorporarlo. O sea, la idea es que veamos en el gráfico que mientras tenga un cierto nivel de estandarización, es factible hacer compras conjuntas. Vehículos, seguridad, alimentos, insumos médicos, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas que como comentaba en la respuesta a nuestro amigo de Colombia, nosotros también estamos haciendo análisis de mercado, análisis de las compras, identificando oportunidades y servicios en los cuales podrían juntarse y proponerles que hagamos una compra conjunta. Nosotros les ayudamos, les tratamos de instalar las competencias, como de insertar el bichito para que ellos después sigan haciéndolo. Bueno, muchas gracias. Cuando hay preguntas se ve que hay interés, entonces me alegro que la experiencia haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Creo que el colega de Honduras, el abogado, quería mencionar algo. Ok. Estupenda la charla, muchísimas gracias. Yo solo quería comentar un par de cosas. Lo primero sobre lo que mencionó María Cecilia, que era blindar el tema de la parte de la mujer. En este tipo de cosas, en mi experiencia y en la literatura, es bueno apoyarse en aquellas ONGs que están vinculadas con ese tipo de resultados y, digamos, descargarse ese trabajo. De repente en Chile hay alguna ONG que busca o que propende a evitar la violencia contra la mujer o la incorporación de la mujer, una cantidad de cosas. El hecho de ponerse en comunicación con esas y decirle, ok, yo tengo este sello, pero yo no tengo el aparato para revisar, pero ¿a ustedes les interesaría de repente, por muestreo, verificar estas 1000 compañías, el 2%, el 1%, el 5%, y nos dan la información? Obviamente, tal vez ahí ustedes tendrían que ver, ok, en qué términos se hace, algunas reglas esenciales, pero creo que estarían dispuestos a hacer eso. Es un aval para ellos, es una justificación de que realmente están haciendo un trabajo y ustedes, digamos, se ahorran un eventual trabajo y minimizan ese riesgo que ciertamente existe. Entonces, como tú bien dijiste, a nivel de persona natural, el solo hecho que tenga su registro civil y que ustedes lo puedan cruzar, no hay ningún problema. Pero a nivel de persona jurídica o de compañía de empresa, bueno, si hay 1000 empresas, ojalá que se diera una vuelta por esas empresas, vean, chequeen, ese tipo de cosas. Yo creo que son ideas sencillamente ahí. En otras ocasiones también me recuerdo que cuando los primeros organismos rectores de contrataciones verificaban, y creo que algunos todavía lo siguen haciendo, la parte fiscal, la parte bancaria y los balances y todo. Entonces, allí lo lógico sería apoyarse en los bancos, si es que han tenido créditos, y decir, mira, dejamos que el banco trabaje para nosotros y no poner a gente a revisar balances, estados financieros y una cantidad de cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso era sobre ese asunto. Y lo otro, sobre las compras colaborativas, lo primero es, lo felicito por el nombre, porque tenemos la figura similar, tenemos compras centralizadas, tenemos y bajo otras denominaciones también, ¿no? Centralizadas son un poco autoritario, que es precisamente lo que ustedes no quieren hacer, ¿no? Que es imponerse y decir, bueno, vengan a mí, que yo voy a hacer esto. En efecto, en otros países sí tienen organismos de compras centralizadas y que tratan de aglutinar eso, pero tiene también su sofisticación, ¿no? Y bueno, un ejemplo clásico de esto, también en el sector salud, es el de México con los medicamentos genéricos y también los de patente. Cuando en México decidieron hacer una compra colaborativa, a nivel de genéricos lo que hicieron fue subasta, si no me equivoco,
y recibieron ofertas, porque no era necesario un espacio de negociación, entre comillas. Y bajaron los precios de una manera brutal, y en números de México y de cualquier país eran unos ahorros fabulosos. En cuanto a los de patentes, lo que hicieron los mexicanos, el equipo que hizo eso fue, primero, revisó el mercado mundial a ver qué precios daban Pfizer y las grandes empresas de medicamentos según el país que fuera y en qué condiciones. Y entonces los llamaron, porque ahí por supuesto no podías irte con los genéricos a ver cuál era el menor precio, los llamaron y les dijeron, ok, miren señor, yo sé que ustedes han vendido en estos precios, bajo estas circunstancias, en estas condiciones, en estos países. Ok, ¿cuál es el trato? Yo estoy dispuesto a comprarles a ustedes el suministro para, y recuerdo que eran todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, Ciudad de México, Estado de México y algunas otras instituciones que eran unos volúmenes pero brutales. O sea, juntaron Instituto Mexicano en México hay 2 instituciones de seguridad social. Cuando juntaron eso, por supuesto que los tipos estaban dispuestos a bajar los precios de una manera brutal. Pero bueno, eso es un caso conocido y hay literatura sobre eso. A continuación, hagamos el break unos 10-15 minutos, después vendría Andrea y después Iván Lescano. Después tendremos 2 presentaciones, nos retiramos a comer y después continuamos en la tarde. Sí, vamos entonces a hacer este break. Muchas gracias, felicitaciones por excelente. Gracias.